La debutante, adaptación del relato original de Leonora Carrington. En la época que fui debutante, solía ir a menudo al parque zoológico. Iba tan a menudo que conocía más a los animales que a las chicas de mi edad. Era porque quería huir del mundo, por lo que me hallaba a diario en el zoológico. El animal que mejor llegué a conocer fue una hiena joven. Ella me conocía a mí también. Era muy inteligente. Le enseñé a hablar francés y a cambio, ella me enseñó su lenguaje. Así pasamos muchas horas agradables. Mi madre había organizado un baile en mi honor para el 1 de mayo. Lo que sufrí durante noches enteras. Siempre he aborrecido los bailes, sobre todo los que se daban en mi honor. La mañana del 1 de mayo de 1934, fui muy temprano a visitar a la hiena. ¡Qué asco! Esta noche me toca asistir a mi baile. Tienes suerte. A mí me encantaría ir. No sé bailar, pero en cambio sabría mantener una conversación. Habrá muchas cosas de comer. He visto llegar a casa carros repletos de comida. Y aún te quejas. Mírame a mí. Yo solo como una vez al día y me tienen jeringada con tanta basofia. Se me ocurrió una idea audaz, hiena. No tienes más que ir en mi lugar. No nos parecemos lo bastante. Si no, con gusto iría. Escucha, con las luces de la noche no se ve muy bien. Con que te disfraces un poco, nadie se fijará en ti en medio de la multitud. Además, tenemos casi la misma estatura. Eres mi única amiga. Anda, hazlo por mí, por favor. La hiena se puso a pensar en esta posibilidad. Comprendí que estaba deseosa de aceptar. ¿De acuerdo? No había muchos guardianes cerca, dado lo temprano de la hora. Abrí rápidamente la jaula y en un instante estuvimos en la calle. Llamé un taxi. En casa todo el mundo estaba aún en la cama. Una vez en mi cuarto saqué el vestido que debía ponerme por la noche. Era un poco largo y la hiena andaba con dificultad con mis zapatos de tacón alto. Encontré unos guantes con que ocultarle las manos, demasiado peludas para parecerse a las mías. Cuando el sol iluminó mi habitación, la hiena dio varias vueltas alrededor, andando más o menos derecha. Estábamos tan ocupadas que mi madre, que entró a darme los buenos días, estuvo a punto de abrir la puerta antes de que la hiena se escondiera debajo de la cama. Guácala, esta habitación huele mal. Abriré la ventana. Antes de esta noche, date un baño con mis nuevas sales. Por supuesto. No se entretuvo mucho. Creo que el olor era demasiado fuerte para ella. No te retrases para el desayuno. Lo más difícil fue encontrar un disfraz para la cara de la hiena. Estuvimos buscando horas y horas. Rechazaba todas mis sugerencias. Por fin dijo: Creo que he encontrado la solución. ¿Tienes criada? ¿Sí? Pues verás, vas a llamar a la criada. En cuanto entre, nos lanzamos sobre ella y le arrancamos la cara. Llevaré su cara esta noche en lugar de la mía. No lo veo muy práctico. Probablemente se morirá en cuanto pierda la cara. Alguien encontrará su cadáver y nos meterán a la cárcel. Tengo la suficiente hambre como para comérmela. ¿Y los huesos? ¿También? ¿Te parece bien? Solo si me prometes matarla antes de arrancarle la cara. Si no, le va a doler demasiado. Bueno, eso me da igual. Llamé a Marie, la criada, no sin cierto nerviosismo. Desde luego, no lo habría hecho si no odiara tanto los bailes. Cuando entró Marie, me volví de cara a la pared para no verlo. Debo reconocer que no tardó nada. Un breve grito y se acabó. Mientras la hiena comía, estuve mirando por la ventana. Unos minutos después dijo: Ya no puedo más. Aún me quedan los pies, pero si tienes una bolsa, me los comeré más tarde, a lo largo del día. En el armario encontrarás una bolsa bordada con flores de lis. Saca los pañuelos que tiene y quédatela. Muy bien. Aquí está. Listo. Ahora date la vuelta y mira qué guapa estoy. Delante del espejo, la hiena se admiraba con el rostro de Marie. Se lo había comido todo cuidadosamente hasta el borde de la cara, de forma que quedaba justo lo que le hacía falta. Es verdad, lo has hecho muy bien.
Hacia el atardecer, cuando la hiena estuvo completamente vestida, declaró: Me siento en plena forma. Me da la impresión de que voy a tener un gran éxito esta noche. Ya se escucha la música allá abajo. Ve ahora y recuerda que no debes ponerte junto a mi madre. Seguramente se daría cuenta de que no soy yo. Aparte de ella, no conozco a nadie. Buena suerte. Le dio un beso para despedirla, aunque exhalaba un olor muy fuerte. Se había hecho de noche. Cansada por las emociones del día, tomé un libro y me senté junto a la ventana, entregándome a la paz y el descanso. Recuerdo que estaba leyendo Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Al cabo de una hora, quizá, surgió el primer signo de inquietud. Un murciélago entró por la ventana profiriendo grititos. Los murciélagos me dan un miedo espantoso. Me escondí detrás de una silla, castañeteándome los dientes. Apenas me había arrodillado cuando un gran ruido procedente de la puerta sofocó el batir de alas. Entró mi madre, pálida de furia. Acabábamos de sentarnos a la mesa cuando el ser ese que ha ocupado tu sitio se ha levantado gritando. Con que mi olor es un poco fuerte, ¿eh? Pues no como pasteles. A continuación, se ha arrancado la cara y se la ha comido. Después, ha dado un gran salto y ha desaparecido por la ventana. La debutante, Leonora Carrington. El relato La debutante que hoy escuchamos fue escrito por la pintora, escultora, grabadora, dramaturga y escenógrafa surrealista Leonora Carrington. Esta escritora feminista nació en Inglaterra, pero vivió exiliada en México. Fue hija de una ama de casa irlandesa y un industrial inglés, de buena situación económica y profunda fe católica. De niña vivió en una mansión victoriana bajo el cuidado de una institutriz francesa, un instructor de religión y una nana irlandesa, quien la introdujo en el mundo de las hadas y cuyos relatos celtas le influyeron fuertemente. Así que vivió entre dos mundos contrastantes y contradictorios. Por un lado, la disciplina autoritaria de una cruel sociedad patriarcal, llena de reglas y convenciones absurdas, y por el otro, un mundo de libertad e imaginación nutrida por sus lecturas. Leonora fue expulsada de varias escuelas religiosas y después, a los 15 años, fue enviada a un internado de Florencia. Más tarde, en contra de la voluntad de su padre y con ayuda de su madre, entró a la Academia del pintor Amedeo Cenfant, donde estudió dibujo y pintura. Ahí se aficionó a comprar libros de alquimia. Toda su vida estuvo interesada en el estudio de las ciencias ocultas, la mística, la cábala, la astrología, las tradiciones espiritistas y el chamanismo. Tanto en sus pinturas y esculturas como en sus relatos, Leonora Carrington manifiesta su rebeldía, así como su fascinación por los parajes míticos y paradisíacos de su infancia, poblados por dioses, hadas, monstruos híbridos y bestias fabulosas. Y a través de simbolismos recrea su autobiografía, como ocurre en el relato La debutante, donde refleja su rechazo a la alta sociedad inglesa de la que formaba parte, a las reglas sociales incómodas, a la hipocresía y las imposiciones, pues es su interpretación artística de su propia presentación ante la sociedad a los 18 años en el Palacio de Buckingham. El cuento La debutante está lleno de simbolismos. No es casual que la fecha de nacimiento de la protagonista sea el 1 de mayo, fecha considerada como mágica por varias culturas. La elección de la hiena como su amiga tampoco es casual. De hecho, tanto en sus pinturas como en sus textos, sus dos alter ego son el caballo, que simboliza su libertad de espíritu, y la hiena, que tiene que ver con su yo sexual. En su texto, Leonora Carrington, escritora surrealista, Ana Rosa Domenella, analiza el cuento La debutante. Al inicio, el relato tiene un tono humorístico e infantil, pero se torna siniestro cuando la hiena quiere encontrar un disfraz y se come a la criada para usar su cara. Lo siniestro provoca inquietud y se vincula con la angustia, pero también con lo familiar y conocido.
Es siniestro también todo lo que, debiendo permanecer secreto, oculto, como lo es la suplantación de la debutante por la hiena durante la fiesta, se ponga de manifiesto. La figura del doble también es siniestra, ya que, como señalaba Freud, el doble pertenece a épocas psíquicas primitivas y superadas en la persona, una etapa infantil en la cual el tema tenía un sentido menos hostil. Antiguas posibilidades y deseos no cumplidos, no realizados, que ponen en duda el libre albedrío y manifiestan la coerción del mundo exterior. Con la evolución del yo, este doble se convierte en autoobservación, en autocrítica, y es lo que se conoce en términos generales como conciencia. La hiena es la suplente, pero también la conciencia de la debutante. Pero quizá el aspecto más siniestro y surrealista de este relato es el final, cuando la madre sube a regañar a la debutante, llena de ira por su desobediencia, por no haberse presentado en la fiesta, por haberla engañado y hecho quedar mal ante sus invitadas e invitados, por romper las reglas de una convención social, y no por el hecho de que un animal salvaje estuviese sentado a su mesa devorándose la cara de la sirvienta. Domenella reconoce que en el relato de Carrington la función materna es de contención, pero también es la responsable de resguardar el orden patriarcal y sus ceremonias, las cuales intenta transgredir la debutante. Y Domenella finaliza señalando que la rebeldía vital de Leonora la llevó hasta la locura, rebeldía estética que le permitió la creación de textos y cuadros singulares por su belleza. La obra de Leonora Carrington puede considerarse fantástica dentro de la concepción que de lo fantástico defendía Julio Cortázar: el derecho al juego, a la imaginación, a la fantasía, el derecho a la magia. ¿Qué le ha parecido a usted este relato? Simplemente fuera de lo común. Hay que reconocer que tiene un toque por demás macabro. Y, bueno, corresponde a una época en la que lo macabro con lo absurdo se mezclaban de formas muy peculiares. Y bueno, aquí está esta propuesta. Ojalá y le haya parecido atractivo. Pero es miércoles y es miércoles de perversidad humana. Y déjeme que le platique una historia. El 3 de abril de 1962, en San Diego, California, ocurrió algo muy inusual, cuando de pronto una jovencita comienza a disparar contra la gente, de una forma por demás absurda, por demás absurda. La chica tomó un rifle y comenzó a disparar contra la gente. Aquello parecía ser un ataque, pero en realidad no era así. Era simplemente un ataque contra la gente, contra las personas, pero de esta jovencita. El ataque ocurrió en los años 2000, perdón, le estoy dando mal el dato. En el 62 es cuando nace esta joven. Comienza por desquiciarse de alguna forma y empieza a disparar. No era una persona desagradable, era una persona simpática, era una persona con la apariencia de una persona norteamericana, una güera. Pero de pronto pierde el control y, utilizando un rifle semiautomático que le había regalado su padre, también cabe preguntar quién le regala a una jovencita un rifle como regalo, comienza a disparar. El arma tenía mira telescópica y además tenía una cantidad bárbara de tiros. Así que realmente uno no se explica qué fue lo que ocurrió. Esto básicamente fue lo que sucedió. La chica se desquició mientras estaba en su recámara. Tomó el arma y empezó a disparar. En el tiroteo decidió acabar con la vida de cuantos niños pudiera. Sí,
El ataque fue directo contra los niños que estaban esperando entrar a la escuela elemental. Eran niños pequeños. La escuela se encontraba cruzando la calle de donde ella vivía. Y aparentemente, esto la desquició aún más. Comenzó a disparar. Y conforme pasaban los minutos, todo esto se volvió una locura. Además, Brenda tiraba muy bien, hiriendo niños. De pronto se dan cuenta que es un tiroteo, comienzan a correr en todas direcciones, y los únicos dos adultos que están son el director y un vigilante. Ambos comienzan a ocultar a los niños como pueden, a llevárselos de un lado a otro. Pero Brenda tiene suficientes tiros como para continuar toda la mañana disparando. Así que sigue disparando. En total, 8 niños fueron golpeados por las balas. Uno de ellos, de apenas 9 años, resultó gravemente herido. Sí. Aún así logró sobrevivir gracias a que el director de la escuela, Burton Bragg, se lanzó sobre de él para cubrirlo con su cuerpo. Varios disparos golpearon al director hasta matarlo. El director Bragg logró salvar la vida del pequeño. Otro de los sujetos que estaba por ahí se lanza intentando proteger tanto a los niños como al propio director que estaba herido. Esta chica continúa disparándole hasta que lo mata. No era otra cosa más que el conserje. Para ese punto, la policía que se encontraba cerca de ahí ya había sido advertida. Uno de los agentes fue herido de gravedad al recibir un impacto en el cuello. Sin embargo, los otros agentes continuaban avanzando. Otros niños han sido puestos en el interior. Otros están en el piso en charcos de sangre. La policía se acomoda para proteger a los heridos de la línea de fuego, colocando autopatrullas, y comienzan a moverse, armados hasta los dientes. Entonces sobreviene un tiroteo entre la policía y Brenda Ann. No pierda de vista que Brenda Ann es una joven, tiene 17 años. De hecho, si usted la viera, es una chica delgadita de cabello largo que usa lentes. Si se la encuentra en la calle, pensaría que es una persona perfectamente normal. O por lo menos que es una persona muy estudiosa y dedicada a sus cosas. Pero ciertamente no es así. El tiroteo se extendería durante 6 horas, durante las cuales Brenda Ann, atrincherada desde la parte alta de su casa, continuó disparando contra la policía. El tiroteo fue de gran precisión hasta el punto en el que la policía no podía avanzar. En algún momento los negociadores de la policía entran en contacto con ella y finalmente Brenda Ann decide rendirse y entregarse. En el interior de la casa había botellas de whisky, de cerveza, pero ella no había tomado absolutamente nada. Probablemente su padre y amigos de su padre habían estado allí. Cuando fue capturada Brenda Ann, se le preguntó por qué había hecho esto, a lo que ella respondió: no me gustan los lunes. Son tan aburridos que lo tuve que hacer para animarme el día. En el sitio habían quedado muertos los 2 adultos y numerosos niños heridos. De acuerdo con declaraciones posteriores, Brenda Ann aseguró: no tengo ninguna razón más que para divertirme. A mí me gusta el rojo y el azul. Sí, el rojo de la sangre con el azul de las chaquetas de los alumnos. Vi a los niños y pensé que serían patos, que andan por un charco y un rebaño de vacas rodeándolos, así que eran blancos fáciles. Fue divertido ver a los niños fusilados. Brenda Ann llevaba puesto un gorro peculiar en la cabeza, sus lentes, un pantalón de pana. Todo ello permitía verla como una persona normal. Pero no era así. Acababa de quitarle la vida sin ningún remordimiento a 2 adultos y había golpeado duramente a la escuela. La chica fue llevada a juicio y fue un juicio muy notorio. ¿Sí? Afirmó que varios de los heridos ni siquiera habían sido heridos por sus balas, sino por balas de la policía.
Finalmente se pudo determinar que no importaba eso, que en realidad se le estaba juzgando por los disparos que ella hubiera hecho. Posteriormente afirmó que estaba alcoholizada y drogada, pero definitivamente eso no era cierto. En las pruebas toxicológicas, la delgada jovencita salió totalmente limpia. Sí, no había consumido nada. Entonces, ¿qué rayos había ocurrido? Brenda Ann trató de esgrimir la defensa de adolescente, pero finalmente las autoridades determinaron que eso no era procedente y fue juzgada como adulto. Cabe señalar que ya tenía un incidente previo de violencia e incluso había disparado su arma en contra de la casa de un vecino. Pero, ¿qué era esto? ¿Qué había pasado por la mente de esta jovencita de apariencia tranquila y frágil? Incluso se podría pensar en eso, en una chica frágil. ¿Por qué de pronto había convertido su comportamiento en aquella locura? Finalmente fue declarada culpable de asalto con arma mortal y de 2 asesinatos en primer grado. Se le condenó a 25 años en prisión y cadena perpetua. En otra de las condenas, California no tenía pena de muerte en ese momento y por lo tanto no sería enviada a la silla eléctrica. ¿Qué fue lo que ocurrió? Buena pregunta. Pero durante las investigaciones se pudo determinar algo importante. Primero, se le pudo determinar que tenía un problema de control de ira. ¿Sí? Una baja tolerancia a la frustración y una pésima forma de lidiar con el estrés. Pero esto ocurre todos los días y las personas no sacan rifles para matar a otros. Se le diagnosticó que era epiléptica y se le pudo dar un medicamento adecuado que nunca había tomado. Permaneció en prisión, dedicándose a trabajos manuales. Curiosamente, se volvió una buena técnica en electrónica. Fue considerada para su libertad provisional en el 93, pero durante 4 ocasiones se le fue negando. Por último, el 13 de agosto de 2009, ¿sí?, se solicitó que no fuera liberada. Así que, finalmente, Brenda Ann Spencer pasó el resto de sus días en prisión. Actualmente, no será elegible para volver a salir en libertad condicional, sino hasta el 2019. Toda su vida echada a perder. Actualmente es una mujer obesa, de apariencia avejentada y arruinada. Su vida completamente arruinada. Déjeme que vaya a un corte. Regreso enseguida. ¿Por qué había hecho eso? Era un enigma. Pero había un detalle que no pasó desapercibido a los investigadores, sobre todo a los analistas y perfilistas, tanto del FBI como de la propia policía californiana. Brenda Ann Spencer tenía un largo historial de violencia hacia los animales. Sí. Durante años las autoridades habían esgrimido la posibilidad de que hubiera alguna relación. El caso de Brenda Ann solamente era uno de tantos, pero quedaba claro que había un patrón. Durante los años de la infancia, a los 6 o 7 años, Brenda Ann Spencer disfrutaba de prenderle fuego a la cola de los perros y los gatos del vecindario. Sí, siendo una niña frágil de apariencia porque era de talla pequeña y muy delgada, se le conocía por ese tipo de maldades. Nadie reaccionó al respecto porque obviamente Brenda Ann había vivido en una familia disfuncional. El padre y la madre se habían separado, quedando fuera de la casa la madre y quedándose ella con el padre, que era un alcohólico y un hombre tremendamente violento y pervertido. Así que tenía un buen ejemplo. El ejemplo de un padre violento y agresivo. Pero eso no era todo. Sí. De hecho, el padre no había prestado la mínima atención, nunca.
El alcohol, las drogas que estaban en la casa pertenecían al padre, por lo que realmente nadie se percató de que esta niña hacía esos horrores contra los animales. Este no sería el único caso similar. De hecho, este es uno de tantos casos, pero quizá otros han sido mucho más notorios. No sé si recuerde usted a Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer es uno de esos asesinos terribles en la historia. Jeffrey ha sido considerado como probablemente uno de los asesinos más demenciales que puede haber. No solamente por él mismo, sino porque dio la pauta para muchos otros. Fue conocido como el carnicero de Milwaukee. Frecuentemente asesinaba parejas homosexuales, personas que se acercaban una noche, la pasaban bien esa noche y después terminaba con ellas. Los asesinatos eran parte de una constante en su vida. Jeffrey había sido un niño completamente normal. Sin embargo, en 1978, cuando apenas tenía 20 años, tuvo un encuentro sexual de carácter homosexual con otra persona. Este encuentro, además, lo llevó a intentar abusar sexualmente. Cuando se dio una situación allí, Dahmer terminó por golpearlo y estrangularlo. Sería el primer caso de este tipo. A partir de ahí, exhibiría una violencia extrema. Jeffrey desmembraría a su primera víctima. Colocaría los fragmentos en bolsas de plástico que después colocó en su automóvil con la intención de arrojarlas por ahí. Jeffrey, de hecho, en algún momento fue detenido por la policía. Sí, cuando llevaba el cadáver de este tipo Hicks en la cajuela. La policía preguntó qué llevaba y el sujeto respondió con la mayor tranquilidad del mundo: son bolsas con basura. Pasó el test del alcoholímetro, lo revisaron a fondo y de hecho la única multa fue por invadir el carril contrario. ¿De qué nivel de temperamento estamos hablando? Que el sujeto pudo simplemente dar la vuelta y volver a casa, sin siquiera tartamudear. Asistió a la universidad, pero siendo un alcohólico poco pudo lograr realmente. Las cosas además fueron bastante duras. Estuvo en el ejército hasta ser dado de baja por alcohólico. Estuvo en Florida, luego regresó a Ohio, y así, poco a poco siguió su camino. El primer asesinato lo hizo sentirse probablemente asustado, pero, pasado algún tiempo, volvería sobre sus pasos, y así, mataría de nuevo. Jeffrey Dahmer continuaría con esa carrera. Había pasado en varias ocasiones por momentos tensos con la policía y ya había tenido varios roces con ellos. Había asesinado a varias personas. Finalmente, seguiría haciéndolo, una y otra vez. Lo que hacía habitualmente era asistir a bares homosexuales donde asistían personas de carácter homosexual, en donde realizaba conquistas de ocasión. A veces, si no conseguía una pareja que se sintiera atraída hacia él, pagaba por ello. A partir de esto, los llevaba a su propio domicilio, en donde tras emborracharlos o drogarlos, los asfixiaba, los apuñalaba, para después cometer con ellos actos de necrofilia, de las formas más variadas que usted se puede imaginar, y después cortar los cuerpos en fragmentos y deshacerse de ellos. Este tipo, ciertamente, tenía una enorme perversión. Fue detenido en 1989, pero siempre tenía mucha suerte, sí. Siempre tenía la oportunidad de volver a escapar, o por lo menos de que lo liberaran parcialmente, o de que no se pudiera determinar exactamente qué había pasado. Volvería a ser detenido en 1991, tras haber asesinado a otras 12 personas. Era lo mismo siempre. Los llevaba al lugar, después los asesinaba, los guardaba, los congelaba, y así podía conservar restos
Algunos pedazos eran sus trofeos. En ocasiones, utilizaba ácido para deshacer la carne y los restos, y no dejar ninguna evidencia. En otras ocasiones guardaba fragmentos, para tener algo con que recordar a las parejas. También solía devorar parte de los cuerpos. Sí. Guardaba fragmentos de carne humana en su refrigerador para después consumirlos. Jeffrey Dahmer, por otra parte, era, ¿cómo decirlo?, un hombre muy solitario. Sí. Y esto lo llevó a tratar de conseguir una pareja definitiva, alguien que se quedara con él. Pero como no lo lograba, los asesinaba para evitar que salieran huyendo. Bueno, finalmente fue capturado, se determinó que había participado en un montón de asesinatos. Una situación tremenda. Las víctimas, bueno, se argumenta que pudieron haber sido, por lo menos, unas 13 personas. Pero en realidad es muy difícil de precisar porque este sujeto pudo haber continuado durante algún tiempo, o pudo haberlo hecho en otras partes. En el departamento en donde vivía, se encontraron restos humanos por todos lados. Había manchas de sangre por todas partes, había trozos de cuerpos, había cráneos, huesos. Resultaba muy difícil saber exactamente qué había pasado. Además de esto, también había fotografías, una enorme cantidad de fotografías de todos los horrores que había cometido. Las investigaciones de la policía llevaban un camino muy sencillo. Simplemente era reunir las evidencias. Quedaba claro que este sujeto era un paciente mental y determinado que quería de alguna forma escapar, pero durante el juicio resultó evidente que su intención no era esa. Fíjese que a pesar de que eso parecía en un principio, Dahmer estaba convencido de que requería un castigo. Y, por supuesto, se hizo una especie de juicio. No había mucho que juzgar, todo estaba ahí. Y esto lo llevó a ser condenado por numerosos crímenes y demás cosas. Dahmer fue enviado primero a una prisión especial, pero en algún momento se determinó que sí era consciente de lo que había hecho y tendría que enfrentar el castigo como una persona normal. Esto lo llevaría a enfrentar ni más ni menos que la pena de muerte. Jeffrey Dahmer finalmente platicaría todos los horrores cometidos, cómo había comido la carne humana, etcétera, etcétera. Pero algo que en un principio pasó desapercibido llegó a saberse algún tiempo después. Y es que, ¿sabe algo curioso? Jeffrey Dahmer, desde muy pequeño, a pesar de ser hijo de una familia aparentemente normal, de ser un muchacho particularmente atractivo, de apariencia física muy atractiva y todo esto, además era un hombre muy elocuente, Jeffrey Dahmer solía agredir mascotas. ¿Sí? Exactamente. Al igual que la chica, Brenda Ann Spencer, Jeffrey Dahmer solía matar las mascotas de sus vecinos, llegando a un punto terrible, cuando en una ocasión capturó al perro de un vecino, tras ahorcarlo con sus propias manos siendo un chamaco de unos 11 años. Le cortó la cabeza y la puso en un palo en el jardín. Esto le significó un problema tremendo a su padre y a su madre, pero finalmente Jeffrey Dahmer lo había logrado. Había matado a la mascota, pero no era la primera ni la única vez. Jeffrey Dahmer no sería ejecutado, moriría en prisión víctima del ataque de uno de los internos que estaba allí. Aparentemente, Jeffrey había sido enviado
a una celda en la que había un ciudadano de raza afroamericana sumamente violento, esquizofrénico, el cual tenía una rencilla con otro tipo que estaba en la misma celda, y en la reyerta Jeffrey Dahmer fue asesinado. Pero volvemos sobre de lo mismo. Era un asesino serial que había empezado matando y mutilando mascotas. Esto nuevamente llamó la atención, incluso el propio Robert Ressler, el famoso perfilista del FBI y uno de los hombres más interesantes en el ámbito de la investigación criminal contemporánea, sobre todo en el área de los asesinos seriales. Sería particularmente enfático en este punto, al haber observado cómo Jeffrey Dahmer también tenía este antecedente macabro de haber mutilado y maltratado animales, como una especie de preludio de lo que vendría después. La situación de Dahmer solamente sería un ejemplo de los tantos que se dan en ese tipo de situaciones. Esto es, comienzan de esa manera, atacando animales, lo que se ha considerado una señal de alerta. De hecho, en muchas de las escuelas norteamericanas, los propios asesores y la gente que está cercana a los niños, pero que no son maestros, tienen la misión de detectar posibles casos de violencia, posibles brotes espontáneos de violencia, teniendo en cuenta todos los tiroteos escolares que ha habido. Bueno, ahí está especie de vigilancia, y una de las instrucciones es tratar de averiguar si hay casos de violencia hacia las mascotas por parte de los alumnos, para prevenir una posible incidencia de un asesino serial. Y es que no solamente termina ahí, ¿sí? Hay otros casos similares al de Dahmer, al de Brenda, que tienen antecedentes de violencia. Otro de los casos es el de Albert DeSalvo. No sé si recuerda usted a Albert DeSalvo. Bueno, Albert DeSalvo también tiene un negro historial como asesino serial. Como, además, un sujeto de lo más terrible. Fue conocido como el estrangulador de Boston. En teoría y de acuerdo con algunos reportes de la policía, este hombre habría quitado la vida al menos a 13 mujeres. Ha habido mucha controversia en cuanto a el número de asesinatos reales y todo lo que había alrededor. Había quienes estaban a favor de que todo era una mentira, e incluso que podía ser una fantasía de Albert DeSalvo. Pero, por otro lado, Albert DeSalvo admitía haber cometido los crímenes. La situación es muy complicada, pero el hecho en sí de que él confesara y de que hubiera también algunas pruebas en su contra, llevó a que se le considerara como asesino de al menos 13 personas. Albert DeSalvo, cuando fue capturado y cuando comienzan a hacerse las investigaciones a su alrededor, surge un detalle macabro. Cuando era un niño pequeño, recibió un regalo de sus padres, un arco y flechas. Era un arco real, un arco para tiro deportivo. Albert DeSalvo solía capturar gatos y perros pequeños, meterlos en cajas y entonces disparar flechas contra la caja hasta causarles la muerte. Ese detalle era sabido por su familia, quienes aparentemente no hicieron nada al respecto. Déjeme que vaya a un corte, regresamos enseguida. Otro caso dentro de este patrón de comportamiento es ni más ni menos que Ted Bundy. Bundy era un tipo carismático, simpático, sumamente inteligente, con una capacidad estupenda para hablar. Vamos, Bundy era un tipo carismático en todo sentido. Era un asesino psicópata. Podía pasar desapercibido, podía pasar como una persona absolutamente normal, pero en el fondo era un psicópata. Y era un tipo que asesinaba a mujeres. Tenía una fijación especial
por mujeres jóvenes de cabello largo y oscuro. Tenía esa fijación porque años atrás una mujer joven de esas características lo había rechazado sentimentalmente, y como consecuencia, él intentaba vengarse de eso, pero además era una especie de rechazo hacia su madre, puesto que había sido abandonado a corta edad y había quedado con un padre abusivo y también bastante duro. Esto lo había llevado a asesinar mujeres. De acuerdo con algunos estudios y de acuerdo con algunos análisis, la policía determinó que había sido un asesino tremendo. Había matado a 14 mujeres, pero había atacado sexualmente al menos a una treintena más. Después, en algunos momentos, se llegó a pensar que el ataque había sido mucho mayor. Sí, llegándose a pensar que los asesinatos habrían podido llegar por lo menos a una treintena. Ted Bundy presentaba un carácter muy inusual, que sería motivo de numerosos estudios, porque era un tipo que podía integrarse a una sociedad perfectamente, que podía pasar como una persona muy agradable de hecho, que incluso podía mentir y pasar una prueba de polígrafo. Sí, esto es algo muy inusual, porque Bundy tenía la habilidad de mentir y pasar desapercibido. Esto era muy raro, pero finalmente, en algunos momentos, algo no salió bien. Y se escapó una de las víctimas dando un testimonio de lo que había ocurrido. El vehículo en el que Bundy viajaba era un Volkswagen sedán, que es un vehículo muy inusual en Estados Unidos, que era fácilmente reconocible. Y esto, evidentemente, lo llevó directo a las garras de la policía. Pero, siendo un tipo tan carismático, incluso se logró escapar de la policía. Cuando finalmente fue arrestado, bueno, ya fue con mayor cuidado, y tras haber secuestrado a otra chica. Bundy, además, era un sujeto que podía él mismo defenderse, entendía la gravedad de las cosas, pero esto no había evitado que cometiera los crímenes. El tipo, además, empezó a hacer todos los argumentos legales, provocando que su juicio fuera complicado, pero finalmente fue condenado a la pena de muerte. Y así, finalmente, fue condenado. ¿Sí? Bundy fue enviado para ser ejecutado por una inyección letal. Su historia fue particularmente rara, pero ¿sabe algo? Había una historia detrás, una historia de abuso, ¿sí? Primero, tras ser abandonado por su madre, fue criado por sus abuelos maternos, quienes casualmente eran fanáticos religiosos. Incluso su abuelo Samuel era diácono de la iglesia. Era un tirano, un tipo de lo más difícil, que odiaba cualquier otra cosa que no fuera la propia iglesia y sus propias personas. Pero además, Bundy aseguró que él había visto a su abuelo maltratar animales toda su vida, ya fuera al propio perro de la familia al que golpeaba con brutalidad, o a los animales de los vecinos, ya que eventualmente cuando algún gato llegaba a entrar a la casa de ellos, lo mataba. Por otra parte, el abuelo, además de ser inusualmente fanático y ser diácono en la iglesia, solía encerrarse en la parte trasera de la casa, en un pequeño invernadero, en donde tenía una enorme colección de pornografía. Así es que era un personaje de lo más extraño. De hecho, cuando Ted Bundy iba creciendo, aprendió a maltratar animales viendo al abuelo. Y también aprendió todo esto de la pornografía y todas estas perversiones. Y además, pudo ver cómo su abuela se iba reduciendo ante la presencia del abuelo.
Todo esto ciertamente lo fue afectando enormemente. Ted Bundy solía hacer cosas muy raras. Incluso, en alguna ocasión, una de sus tías despertó terriblemente sobresaltada dándose cuenta que Ted había colocado todo alrededor de la cama cuchillos para que si se movía, se cortara. Tenía 3 años de edad y estaba fijamente mirándola a los pies de la cama. Bundy tenía esta cosa rara también con los animales. Habiendo aprendido del abuelo, se enfrascó en una lucha a muerte con todas las mascotas del vecindario. El abuelo, en lugar de llamarle la atención, festejaba esto, asegurando que se trataba de latinos, negros y demás que no tenían derecho ni siquiera a tener mascotas. Déjeme que vaya a un corte. Regreso enseguida. Otro sujeto que también es recordado en el historial de los crímenes terribles fue Dennis Rader, más conocido como el asesino BTK. BTK son las siglas de Bind Them, Torture and Kill Them, lo que significa amárralas, tortúralas y mátalas. Dennis Rader se autonombró el asesino BTK y durante su carrera criminal enviaba cartas a la policía con descripciones detalladas de los asesinatos y de la forma en la que lo había cometido. Estas cartas también eran enviadas a la prensa, donde hacía gala de esta especie de fetichismo hacia lo perverso. Dennis Rader estuvo activo durante un periodo significativamente largo. Aparentemente, su historial criminal comienza en algún momento en los años probablemente 2000, pero no queda claro cuándo fue exactamente el inicio, porque hay varios momentos ahí y hay fuertes dudas acerca del número real de víctimas. Hay quienes ubican los primeros asesinatos en 1974, cuando tenía más o menos unos 29 años. Otros ubican los asesinatos en algún momento entre 1990 y 2000. En general, la policía ubica los crímenes en un momento entre el 74 y el 91, un periodo de 17 años. Pero después habría un momento largo durante el cual no habría ningún indicio de este tipo, y sería a principios del 2004 cuando volvería a mandar cartas, lo que finalmente llevaría a su captura. Durante los periodos intermedios, no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió. Si simplemente dejó de actuar como asesino, o si cambió de ubicación. El caso del BTK hoy en día está cerrado, se considera cerrado tras haber sido declarado culpable de 10 homicidios y ser sentenciado a 10 cadenas perpetuas. Sin embargo, algunos investigadores y algunos periodistas consideran que el número de víctimas podría ser significativamente más alto. BTK utilizaba una técnica muy violenta de homicidios. Solía, entre otras cosas, estrangular y sofocar a sus víctimas. Pero previo a esto, solía utilizar periodos prolongados de tortura. Las víctimas en general eran personas que podían ir desde los 15 años hasta los 50. No había una preferencia exacta en cuanto a las víctimas como tal, pero sí había una tendencia hacia la violencia extrema. Y sobre todo esto de tenerlas detenidas durante periodos prolongados para cometer los crímenes paulatinamente. El modus operandi era muy parecido. Esperaba, capturaba a las personas de formas violentas, generalmente noqueándolas para después secuestrarlas y entonces atacarlas. Podía estar en casa de la víctima, podía capturarla en la vía pública
Era un sujeto, además, particularmente fuerte. Cuando se le captura y comienzan las investigaciones, se dan cuenta de un detalle. El sujeto tenía un largo historial, de ataque a mascotas. Cuando, siendo pequeño, en su lugar de origen, en Wichita, en los Estados Unidos, en numerosas ocasiones tuvo problemas con vecinos, con conocidos e incluso en la propia casa, por mutilar y maltratar animales. Era una situación bastante dura, porque a pesar de que pertenecía a una familia normal, o por lo menos relativamente normal, Dennis se caracterizó desde muy temprana edad en ser un tipo oscuro. El primero de los 4 hijos de una familia, era visto como el orgullo del padre, pero resultó ser un sujeto opaco, oscuro, macabro. De hecho, durante su permanencia en las Fuerzas Armadas norteamericanas, entre 1966 y 1970, Rader tuvo varias llamadas de atención por actos de extrema violencia. Él servía en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza Aérea, y en varias ocasiones se le llamó la atención por haber hecho cosas que, si bien no eran actos de delito militar, sí eran cosas desagradables, como disparar contra animales. O incluso existía la duda de si había sido legítimamente utilizada la fuerza, porque en varias ocasiones Dennis se había visto involucrado en situaciones no muy claras, en donde había habido civiles muertos. Todo esto llevó a que fuera dado de baja del ejército, poco antes de casarse y de mantener un empleo aparentemente normal. Como muchos asesinos seriales, Dennis Rader había logrado engañar a todo el mundo. Había obtenido incluso un título de administración de justicia en una universidad en Wichita. Se había casado e incluso tenía 2 hijos. Trabajaba en una empresa. Tenía un trabajo normal, operaba de forma normal. Y claro, parte de su empleo era, por ejemplo, instalar sistemas de seguridad para una empresa conocida de alarmas y sistemas de seguridad, lo que le permitió, por supuesto, estar alrededor de las casas en donde atacaría a sus víctimas. Lo curioso del asunto es que este tipo tenía toda la apariencia de ser un padre de familia común, perfectamente normal, con una esposa, un par de hijos muy lindos, pero finalmente era un asesino terriblemente violento y que disfrutaba de forma macabra cometer los crímenes. Otros asesinos seriales que han sido acusados de formas muy fuertes, pero que se caracterizaban por esa violencia inusual hacia los animales, es, por ejemplo, Edmund Kemper. No sé si lo recuerden. Eddie, de quien ya hemos hecho incluso programas específicos de él por el grado de violencia que fue capaz de desarrollar. Kemper, además, era un sujeto enorme. Fue un asesino serial particularmente prolífico en cuanto al número de víctimas, pero además también muy violento, porque era un tipo de más de 2 metros de altura, de 140 kilos de peso, que viajaba en diferentes partes de Estados Unidos, y bueno, se dice que probablemente asesinó a 6 chicas, pero ese probablemente nunca ha quedado claro de cuántas víctimas realmente fueron. Hay quienes ubican que por lo menos habría sido una 20, hay quienes ubican que por lo menos habrían sido unas 50. Lo que queda claro es que este sujeto era un asesino brutal. Asesinaba sin ningún problema. Frecuentemente se llevaba a jovencitas que encontraba pidiendo aventón en las carreteras, las llevaba a zonas apartadas, las asesinaba de las formas que fuera. Después se llevaba los cadáveres a su propio departamento, en donde cometía actos de necrofilia, después desmembraba los cuerpos y arrojaba los fragmentos en cualquier parte. Sí, de tal forma
que entonces se deshacía de la evidencia. ¿Sabe algo curioso? Eddie, desde muy pequeño, se caracterizó por la violencia hacia las mascotas, ¿sí? Cuando se trataba de maltratar, Eddie era particularmente cruel. Con frecuencia, capturaba a los gatos de los vecinos para matarlos. Después les arrancaba la cabeza y la colocaba en un palo, justamente en la puerta de cada uno. También, por supuesto, asesinó perros y toda suerte de mascotas. La mascota de su vecino inmediato había sido motivo de mucha ira, porque le habían obsequiado un pequeño gato. Kemper tuvo tal arranque de ira que mató al animal, lo despedazó y después fue y mató a su propio gato. Después, por supuesto, cuando fue creciendo, asesinó a 8 mujeres, entre ellas su propia madre. ¿Qué le parece? Atacar a las mascotas parece ser una de esas tendencias de los asesinos seriales. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Gracias al señor Miguel Ángel, quien saluda y felicita al equipo. Nos escuchan en San Rafael, Tlanalapan, y a la señora Blandina Bolaños. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos mañana.